Padre nuestro. Tú eres digno de toda la alabanza. Hoy tenemos hambre y sed de ti, el único y santo Dios, el Dios vivo, el autor de salvación. Nada nos puede saciar más que tu presencia. Eres bueno y grande. Tu gracia nos cubre para siempre. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Hoy te pedimos que nos hables una vez más. Queremos escuchar tu voz. Toma tu lugar. Siéntate en tu trono. Hoy toda esta ciudad es tu trono. Jesús, hoy te adoramos y venimos rendidos a clamar, pues nuestro corazón ya no puede vivir sin ti. Queremos, anhelamos, necesitamos tu presencia y tu bendición. Y no nos iremos, no nos moveremos. Aquí esperaremos para ver tu gloria. Ven, clamemos al Señor. Canta a la roca de tu salvación. Postrémonos delante del Señor, nuestro Salvador. Este es el tiempo, este es el lugar. Acerquémonos confiadamente, pues Él nos hizo justos por medio de sangre a través de la cruz. Hoy, por el poder del Espíritu Santo, venimos a declarar que al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, sea la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Dale la bienvenida al Rey. De ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. De ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voz.
crezcas tú. Quebranta mi corazón, transfórmame a ti, Señor, solo a ti. Todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Muy buenos días, hoy es domingo 6 de diciembre del 2021 y quiero decirles que todavía estamos en pandemia. Y doy gracias a Dios porque me permiten entrar a sus hogares a través de este medio. El tema que hoy tenemos es en memoria de mí, en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a tomar la Santa Cena. No es una Santa Cena común. Nunca en tu existencia ni en mi existencia habíamos vivido estas circunstancias con esta pandemia a nivel mundial. Por eso te digo, es algo muy especial. No es una Santa Cena mensual, ni como de otros años la llevamos, sino es algo muy especial. Por eso quiero que tengas mucha atención a lo que Dios nos va a decir a través de esta palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón. Esta está basada en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 14 al 22, en la traducción Lenguaje Actual. Cuando llegó la hora, Jesús y sus discípulos se sentaron a la mesa. Jesús les dijo: he deseado muchísimo comer con ustedes esta Pascua, antes de que yo sufra y muera. Porque les aseguro que ya no celebraré más esta cena hasta el día en que comamos todos juntos en el gran banquete del reino de Dios. Luego tomó una copa con vino y le dio gracias a Dios y dijo: tomen esto y compártanlo entre ustedes, porque les aseguro que desde ahora no beberé más vino hasta que llegue el reino de Dios. También tomó el pan y le dio gracias a Dios. Luego lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo: este es mi cuerpo, que ahora es entregado por ustedes. De ahora en adelante, celebren esta cena y acuérdense de mí cuando partan el pan. Cuando terminaron de cenar, Jesús tomó la copa con vino y dijo: este vino es mi sangre, derramada a favor de ustedes. Con ella, Dios hace con ustedes un nuevo pacto. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo maravilloso que estamos viviendo a pesar de las circunstancias, Señor. Y gracias por hablarnos en este tiempo, Señor, a través de tu palabra. Enseñarnos, Señor, y que tú quieres que día a día vayamos caminando en tus pisadas, que es muerte de cruz y muerte de victoria. Gracias por este privilegio que nos diste de poder conocerte, Señor. En medio de tanta gente nos has escogido. Padre Celestial, y por lo que seguirás haciendo en nuestras vidas, el Cordero que murió en la cruz del Calvario reciba toda honra y toda gloria por su sacrificio por los siglos de los siglos. Amén. Bien, esta palabra está muy hermosa cuando Jesús, a punto de llegar
a la expiación por nuestros pecados, ir a la cruz, Él instituyó esta hermosa Santa Cena. Jesús había mandado a sus discípulos a preparar una cena que sería inolvidable. ¿Y por qué es inolvidable? Porque todavía en esta fecha nosotros estamos recordándolo. Esta cena marcaría mucho el corazón de sus discípulos y sobre todo para poder expresarles su inmenso amor que Él tenía, por lo cual había venido aquí a la tierra. El propósito de que Él había venido estaba a punto de concluirse. Por eso vemos que era una cena íntima, una cena muy cercana, una cena emotiva, la última cena con sus amigos, porque a partir de ese momento ya no iba a estar con ellos. Pasando la antorcha, pues, y el legado a sus sucesores, por eso nosotros la estamos tomando, mostrando amor, su amor tan grande que Dios tenía por nosotros, pero también recordándoles hermosas promesas que tenemos. Por eso, cuando vemos esto, Jesús había hablado a sus discípulos. En todos los evangelios, y voy a citar unas 4 citas, en todos los evangelios nuestro Señor Jesús hablaba de que Él iba a ser crucificado y que iba a resucitar al tercer día. Y lo vamos a leer, o sea que el conocimiento de esto los discípulos habían oído, pero no habían percibido que ese momento era el momento clave. Vamos a leer Mateo 16, 21, lo vamos a leer en sus pantallas. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Como vemos, pues, esto es un anuncio del Evangelio, y hay otras citas más, pero hemos escogido eso. ¿Qué quiere decir? Que había anunciado a sus discípulos su padecimiento, que iba a sufrir, que iba a ser crucificado y al tercer día iba a resucitar. Podemos ver también en Lucas 9:22, diciendo lo siguiente, vamos a leerlo en tu pantalla, por favor. En Lucas 9:22 dice, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Por eso podemos ver también el Evangelio según San Mateo, ahora en el según San Marcos, Él les había dicho a sus discípulos que iba a padecer. Vamos a leer también en tu pantalla, por favor, Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo del 33 al 34. Vamos a leer, por favor. Y dice así la palabra de Dios: He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le encarnecerán, le azotarán y le escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Qué interesante, vemos que al tercer día iba a resucitar nuestro Señor Jesús. Y por último vemos el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 14 y 15, algo que nos dice la forma en que iba a estar Él en el sufrimiento. Leemos en tu pantalla, por favor. Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, y del mismo modo yo, fíjense lo importante que dice, yo, el Hijo del Hombre, tengo que ser levantado en lo alto, para que todo el que crea en mí tenga vida eterna. Como vemos que se va cumpliendo parte por parte. Aquellos discípulos habían leído, y como lo manifestamos en los 4 evangelios, cómo Dios había hablado a sus discípulos. Entonces, pues, podemos ver que sí sabían, pero hay algo que nos motiva mucho, que ellos están escuchando en ese momento, y dice,
así 3 puntos que vamos a ver. 1, un anhelo. Un anhelo. Dice, como leímos en Lucas, ahora el versículo 15, leemos en tu pantalla, he deseado muchísimo comer con ustedes esta Pascua antes que yo sufra y muera. Y es aquí cuando nosotros vemos que el anhelo de nuestro Señor Jesucristo era precisamente morir en la cruz, como lo leímos, pero Él tenía un deseo de que se cumpliera al mismo tiempo, pero estaba entre la alegría de poder cumplir esto y la tristeza de no ver más a sus discípulos en la forma física que él estaba. Podemos ver entonces que dice, he deseado muchísimo comer con ustedes esta Pascua antes que yo sufra y muera. Jesús se sentó con sus mejores amigos en una habitación. Él sabía que en pocas horas saldría al jardín de Getsemaní para realizar la expiación, no solamente por ellos, sino para todo el mundo. Imagínate ese momento tan preciso. ¿Cómo es que ahí estaba él sintiendo a los discípulos, diciéndole, cómo he anhelado este momento? Y es algo que tú te puedes imaginar que había llegado el momento cúspide de su vida, el momento cúspide de su venida, de los años que pasó enseñándose y diciendo, era algo tremendo. Él hablaba de hacer expiación por nosotros. Él hablaba que tenía un anhelo de estar con ellos para explicarles y dejarnos a nosotros un legado de la Santa Cena. No es una cena común. Por eso él decía, le he anhelado, he deseado. Y él cada vez que nosotros hacemos esta Santa Cena, él anhela y desea. Y el primero que llega a nuestras congregaciones es él. Pero nosotros decimos, va a haber una Santa Cena así. No. Es el momento cúspide en la cual él iba a hacer expiación por nosotros. Y no nada más por nosotros, sino para todo el mundo. La expresión máxima del amor de Dios estaba allí, la expresión máxima del amor por su creación, que somos tú y yo, estaba allí sacrificando a su Hijo unigénito. Ese era lo importante de este evento de la Santa Cena. Es ahí, antes de partir a Getsemaní, él estaba explicándoles a sus discípulos el anhelo tan grande de su corazón. Por eso vemos que esta expresión tan hermosa debemos nosotros tener claramente lo que estaba sucediendo. Por eso no es un juego, es algo muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Porque dice la palabra de Dios, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados o no hay remisión de pecados. Él tenía forzosamente derramar su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Porque en Levítico encontramos nosotros lo que dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y Dios se las ha dado para expiación. Por eso es la matanza de tantos corderos, por eso es la matanza de tantos bueyes, por eso es la matanza de tantas cosas, porque era para perdonar el pecado del hombre. Pero tomaron a la ligera. Como eso no satisfacía a un Dios santo y puro, tuvo él que tomar el lugar de los carneros. Tuvo lugar para expiación, porque de tal manera, dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio. Y en ese momento, él sentía que se acercaba el momento cúspide de la creación, del amor de Dios hacia la creación, hacia su creación. ¿Te imaginas pues qué habría sentido el estar allá en esa habitación? ¿Te puedes imaginar el ambiente de esa habitación donde estaba Jesús con sus discípulos? ¿Te imaginas sentir los poderosos sentimientos espirituales que estaba fluyendo en ese momento? Que lo sentía y lo quería transmitir a sus discípulos.
Esto es maravilloso. Te puedes imaginar estando ahí observando cómo Jesús parte el pan y decía, este es mi cuerpo porque por vosotros es partido. Qué interesante es esto. Ellos se convirtieron en las primeras personas en participar la cena de nuestro Señor Jesús. El estado de ánimo de aquella habitación probablemente debe haber sido un ambiente muy pesado. Pero Jesús inmediatamente se dispuso a animar a sus discípulos y levantar sus espíritus como lo había hecho siempre cada vez que había una situación difícil. Esta era una situación cúspide. Después de todo eso, lo que hacen sus verdaderos amigos uno por otro, y Jesús, dice la palabra de Dios, que Jesús los amó hasta el fin, como dice Juan 13:1. Hasta el fin Él estaba dispuesto. Y dice, háganlo en memoria de mí. Como una súplica, como algo, como he deseado que ustedes cada mes que la hacen o cada vez que la realizan, acuérdense de mí por el sacrificio que voy a hacer. Y nosotros la tomamos muy a la ligera. No tenemos idea de lo que es tan importante. Por eso podemos ver en la palabra cuando dice, recuérdenme. Dime, recuérdenme. Dice la palabra, le leemos por favor, ahí en tu pantalla, en el versículo 19, tomó el pan y dio gracias a Dios, luego lo partió, le dio a sus discípulos y les dijo, este es mi cuerpo, que ahora se es entregado a favor de ustedes. De ahora en adelante celebren esta cena, acuérdense de mí cuando partan el pan. Qué interesante cuando nosotros vemos que mismo Jesús nos dice, por favor, como si nos pudieran pedir un favor, acuérdense por favor de mí cuando partan el pan. Jesús quiere que estos sucesos de la cruz estén siempre frescos en nuestra mente para que estemos agradecidos de ese precioso regalo que Dios nos dio. Jesús le dijo a sus amigos, ahora por favor hagan lo que hice para que cada uno de ustedes, el sacrificio que hice, valga la pena. Ustedes lo tienen que transmitir. Aplíquenlo en sus vidas. Cuando Jesús dijo, acuérdense de mí, era una súplica. Es una gratitud que tomemos a muchos, pero hay muchos que no se acuerdan, son ingratos. La ingratitud es algo que está ligada al corazón del hombre. Hay ingratitud en nuestros corazones, por eso no se hace como cualquier cosa y participamos en ella. Pero ¿por qué lo hacemos al final de cuentas? Tenemos que tener un concepto claro por qué lo hacemos, por desobediencia o indiferencia. Nosotros no tenemos idea qué nos dijo que lo haremos otra vez allá en la eternidad. Y un nuevo pacto significa algo nuevo. Un Nuevo Testamento, hablamos del Antiguo y el Nuevo Testamento, pero para que este nuevo pacto pudiera fluir nosotros, para que nosotros recibamos esta salvación, debería ser sellada por medio de la sangre. Era necesario que alguien nos expiara. Era necesario que nosotros procedamos a esta situación de reconocer el gran sacrificio que hizo el Señor, porque no puede ser sellado este pacto si el testador que nos dio este nuevo pacto, que es el Nuevo Testamento, si no muere. Porque si el testador no muere, no puede ser para nosotros, pero Él murió para que estas promesas sean de nosotros. Pablo tuvo que hablar a los corintios de un arrepentimiento porque cada vez que tomaban la Santa Cena las condiciones eran muy ligeras. Tomaban la consecuencia la Santa Cena como una pachanga y no le daban el valor. Por eso Pablo habla a los corintios y aquí estamos a punto de terminar. ¿Qué dice en 1 Corintios 11, 23, 32? En la versión TLA, que es una versión que tenemos en Sociedad Bíblica de México, y vamos a leer cada punto para que quede grabada que antes de tomar la Santa Cena nosotros vamos a hacerla una realidad, que nos arrepintamos,
porque no es un juego. Es cuando Dios demuestra su gran amor por su creación. Vamos a leerlo, por favor. Y dice así en la carta a los Corintios el apóstol Pablo: lo que el Señor Jesucristo me enseñó es lo mismo que yo les he enseñado a ustedes. La noche que el Señor fue traicionado, tomó en sus manos pan, dio gracias a Dios, lo partió en pedazos y les dijo: este es mi cuerpo, que es entregado en favor de ustedes. Cuando coman este pan, acuérdense de mí. Después de cenar, Jesús tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa de vino es mi sangre. Con ella Dios hace un nuevo pacto y compromiso con ustedes. Cada vez que la beban, esta copa, acuérdense de mí. Así que cada vez que ustedes comen este pan y beben esta copa, anuncian la muerte del Señor Jesús hasta el día que Él vuelva. Por eso, si una persona come el pan o bebe de la copa del Señor Jesucristo sin darle la debida importancia, peca en contra del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Por tanto, sigue diciendo Pablo, antes de comer del pan y beber esta copa, cada uno debe preguntarse si está actuando bien o está actuando mal, porque Dios va a castigar el que coma el pan y beba de la copa sin darse cuenta que se trata del cuerpo de Cristo. Seguimos leyendo, por favor. Por eso algunos de ustedes están débiles o enfermos y otros ya han muerto. El Señor Jesucristo se fija en nuestra conducta. Él nos corrige para que aprendamos y para que así no tengamos que ser castigados junto con la gente de este mundo que no cree en Él. Leemos: si pensamos bien lo que hacemos, no seremos castigados. Es por eso Pablo, era muy importante lo que estaba diciendo. Los corintios era una pachanga. Y para muchos ahora que tomamos la Santa Cena parece una pachanga. No, hermanos, es cuestión que los lazos que Dios nos hace a través de esta carta a los Corintios nos dice cómo debemos tomar la Santa Cena. Debemos arrepentirnos de nuestra manera de pensar, de hablar, de actuar, nuestro carácter y todo eso que perjudica nuestro entorno con la familia. Nosotros tenemos que ser muy claros con lo que Dios quiere para nosotros. Por eso cada Santa Cena lo hacemos con mucha reverencia, porque es el momento cúspide que Dios habló a través de este sacrificio, la reconciliación del hombre con Dios, la reconciliación de Dios con su creación, y eso lo hizo a través de nuestro Señor Jesucristo, que estuvo dispuesto a dar su vida por ti y por mí. No es un juego. Por eso Él dice: he anhelado, le decía a sus discípulos, he deseado este momento cúspide, porque en pocas horas iba a ser entregado y llevado a la muerte, y muerte de cruz, a derramar su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. No es un juego, no como tú lo llevas a la higuera, es porque Dios tiene un principio, y ese principio es maravilloso, que Él quiere reconciliarse, dando en sacrificio a su Hijo unigénito, y Él estuvo dispuesto a derramar su sangre. Por eso Jesús, con una manera de amor, con una manera de misericordia, dice: acuérdense de mí cada vez que hagan una Santa Cena. Es buscar nuevamente una reconciliación, que si andas en los caminos del Señor, anda. No estés jugando con los caminos del Señor. Me da gusto que estés con tu familia, que estés con tu esposa, que estés con tus hijos, que pues están allí esas criaturas, que te puedas pedirle perdón y te puedas reconciliar con Dios de tu carácter, tu forma de hablar, tu forma de pensar, tu forma de actuar en este tiempo de pandemia. Dios te da una oportunidad para que tú y yo nos reconciliemos, primeramente con Dios y luego con nuestros seres queridos.
háblales, abrázalos, bésalos, tómalos en tus manos, a esos pequeños que a esta edad los estamos preparando para una nueva generación que impacte este tiempo que estamos viviendo. Vamos a orar y luego les voy a dar indicaciones de la Santa Cena. Señor, te pedimos que nos perdones, porque a veces hasta para venir a la Santa Cena que nos llaman los pastores, los líderes, nosotros no tenemos idea de lo que es esto, Señor. Que tú primeramente estás allá porque anhelas, deseas que nos reunamos contigo. Cada vez que celebremos eso, tu palabra dice, y tú dijiste, que nos acordemos de este momento tan maravilloso en que tú partiste el tiempo en dos, que es una reconciliación con tu papito lindo, con nosotros que somos su creación. No tenemos cómo darle gracias, Padre Celestial, a esta hermosa comunión que extiendes tu manto de misericordia para volvernos con lazos de amor, a darnos una oportunidad. Quiero yo la muerte del impío. No quiero la muerte del impío, dice tu palabra tan hermosa, sino que el impío se vuelva de sus malos caminos y se vuelva hacia mí, que soy amplio en perdonar. Perdónanos, Señor, nuestra ignorancia, nuestra dureza de corazón, que no podemos discernir las cosas espirituales a lo demás material, Señor. Y no podemos ver este precioso milagro de reconciliación cuando hacemos esta preciosa Santa Cena. Y ahora que estamos viviendo tiempos difíciles, la primera Navidad, primer diciembre que pasamos en estas condiciones que nunca lo habíamos experimentado, Señor, ahora tú quieres, en medio de esta situación, en medio de nuestras cuevas como Elías, nos quieres dar una oportunidad, Señor, para reconciliarnos nuevamente contigo. Olvidando temores, olvidando cosas que hemos hecho, Señor, a un miedo, Señor. ¿Quién no tiene problemas de divorcio, de situaciones difíciles? Pero yo te pido, Señor, que toques esos corazones endurecidos y nos des una oportunidad nueva de una reconciliación maravillosa, que en este tiempo difícil de nuestra vida, Señor, podamos reconciliarnos contigo como una oportunidad, Señor, que nos das. Gracias, Señor. Gracias por extender tu manto de misericordia y guardarnos en tus preciosas alas, Señor. Protégenos, Señor, y ten misericordia de nuestra patria, de nuestro hogar, de nuestro México, de todo el mundo, Señor. Por favor, ten misericordia de nosotros. Así es que te pedimos perdón y vamos con nuestros seres queridos a ponernos de acuerdo en el nombre precioso de Jesús. Amén. Vamos a tomar la Santa Cena allí donde estás. Ahí te hemos dicho que tengas un pequeño pedazo de galleta salada y una pequeña copa de vino. Y una vez que hemos hecho esta oración y arrepentirnos, pidiéndole perdón a nuestros seres queridos, allá que están a nuestro lado, y vamos a tomar la Santa Cena. Vamos a ver un video en la cual ahí te van a decir el momento que tomemos el pan y que tomemos el vino, y vamos a hacer esta Santa Cena por primera vez con un corazón humillado, con un corazón constricto, con un corazón que desea, anhela la reconciliación con el Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo. Es un momento hermoso, es un momento que podemos recordar el maravilloso amor, el grande amor que Dios tiene por su creación, que no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos a un arrepentimiento, porque Él es amor y no quiere que ningún mexicano se pierda. Prepara tus galletitas allá, que ya están preparadas, y vamos a ver el siguiente video que nos va a llevar a la Santa Comunión de la Santa Cena. Dios te bendiga y vamos a ver este video. Amén.
Venimos con el corazón abierto, lleno de amor, de alabanza y gratitud. Perdónanos si te hemos fallado. Queremos cerca estar de ti, oh Jesús. Comer del pan que me sacia y me da vida, tomar del vino que me hace libre en ti, y luego derramar mi alma en alabanza, y así más cerca estar de ti, oh Jesús. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos todos del pan. Comer del pan que me sacia y me da vida, tomar del vino que me hace libre en ti, y luego derramar mi alma en alabanza, y así más cerca estar de ti, oh Jesús. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos todos del vino. Comer del pan que me sacia y me da vida, tomar del vino que me hace libre en ti, y luego derramar mi alma en alabanza, y así más cerca estar de ti, oh Jesús. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.